Buenos días, estudiantes, todo en Cristo. Hoy trabajaremos la medida de tendencia central para datos agrupados. En este caso hablaremos solamente de la mediana. Empecemos, muchachos. Para datos agrupados, mediana. Se pone M, que se representa como mediana. La mediana va a ser igual al límite inferior de la clase mediana, ¿correcto? Más el ancho de la clase, de acuerdo, en la clase mediana, el número de datos de la muestra entre 2, menos esto es la frecuencia absoluta acumulada que le precede a la clase mediana. Y en cambio esto es la frecuencia absoluta de la clase mediana. ¿De acuerdo? Acá dice donde L sub I, el límite inferior de la clase mediana, el W es el ancho de clase de la clase mediana, el N, número de datos de la muestra, M-1 es la frecuencia absoluta acumulada de la clase que le precede a la clase mediana. Y el F sub M es la frecuencia absoluta de la clase mediana. ¿Qué cosa es la clase joven mediana? Dice, es el intervalo de clase que contiene el dato que ocupa el lugar central. ¿De acuerdo? Entonces, miren, empecemos, jóvenes, explicando a través de un ejemplo. Me dan este cuadro que está agrupado por intervalos, ¿de acuerdo? Y me dice hallar la mediana. Entonces, primero lo que tengo que hacer acá es encontrar la frecuencia absoluta acumulada. Para ello es recomendable que se use una calculadora, muchachos. Acá sería el F sub I mayúsculo. ¿De acuerdo? ¿Eso cómo se calcula, muchachos? Se coloca el 80 y se suma 80 más 120 es 200. 200 más 125 sería 325. Más 99 sería 424. ¿De acuerdo? Más 88 sería 12, 10, 11, 512. Más 78 sería 590 más 10 sería 600. Es decir, acá tenemos 600 datos. Es decir, el N va a ser igual a 600. En este caso. ¿De acuerdo? Entonces, la mitad sería 300. ¿De acuerdo? Escuchen bien, la mitad sería 300. Ese 300 tiene que ser el dato central. Ahora, ¿dónde se encuentra la clase mediana? Donde hay 300 más o menos. ¿De acuerdo? Hasta acá son 200 datos. Acá sería, miren, acá está 300. Incluye a 300. Entonces, quiere decir que esto acá se encuentra la clase mediana. Que sería esto. Esta es la clase mediana. Entonces, este es el límite inferior, que es 4400. ¿De acuerdo? Entonces, este 200 que ven acá va a ser el F M minúscula, el F sub M menos 1 es la frecuencia acumulada que le precede a esta clase mediana. Y este 125, esto es el F sub M. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya tenemos todo, jóvenes. ¿Cuál es la fórmula? No te olvides que la mediana va a ser igual al límite inferior por el ancho de clase de la clase mediana, n medios menos el f de m menos 1, todo sobre el f de m. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos ahora a reemplazar. Mediana es igual. ¿Cuánto vale este límite inferior de la clase mediana? Sería 4400. 4400. ¿Cuánto vale el ancho de clase? Sería 4400, acá tengo 4200. ¿Cuánto es su diferencia? 200. Ese sería el ancho de clase, 200. ¿De acuerdo? Siempre el ancho de clase es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Sería 4200 menos 400 sería 200.
por. Esto multiplica aquí. N vale 600. 600 entre 2. Menos. ¿Esto cuánto vale? 200. Sobre. ¿Esto cuánto vale? 125. Entonces, esto va a ser igual a 4.400 más 25 aparte, acá sería 5, acá sería 8. Entonces, a ver, vamos a hacer. Esto sería 300 menos 200 es 100. 100 entre 5 es 20. 20 por 8, 160. Entonces, sumando sería 4.560. Esa sería la mediana para esta distribución. Muy bien, pasemos a los ejercicios resueltos. ¿De acuerdo? En todo va a ser el mismo esquema. ¿De acuerdo? Muy bien. Determina la mediana en la siguiente tabla de distribución de frecuencias. Siempre te van a dar el F sub I. ¿De acuerdo? Entonces lo que tú tienes que hacer primero es calcular esta es la frecuencia absoluta. Lo que tienes que calcular es la frecuencia absoluta acumulada, que es el F sub I mayúscula. Esa es la frecuencia absoluta acumulada. Entonces este es 3, acá iría el 3. 3 más 6 es 9. 9 más 5, 14. 14 más 3 es 27. 27 más 12, 39. 39 más 11 es 50. Quiere decir que esta tabla tiene 50 datos. Muy bien. Entonces, el n medio sería, la mitad sería 25. ¿Qué clase contiene a 25? A ver. Entonces, por eso de acá, 27 sería. ¿De acuerdo? Acá está 25. Porque hasta acá son 14 datos. Y este es el dato 25. Entonces se va a encontrar en esta clase. Acá se encuentra. Entonces este es el límite inferior. 60. Sí, entonces el que está acá, el que le precede es esto, 14. Esto es el F sub M menos 1. Y el que está acá es el F de M. Eso es todo. No olvides que la mediana se calcula, ME va a ser igual al límite inferior más el ancho de la clase mediana, multiplicado por n medios, número de datos, menos el F sub M menos 1, todo sobre el F sub M. ¿De acuerdo? Muy bien. Reemplazando tenemos lo siguiente. ¿Quién es el límite inferior? Es 60. El ancho de clase sería 50 menos 45 es 5. N vale 50 entre 2. Menos 14. Correcto, menos 14. Sobre 13. Entonces esto va a ser igual 60 más 5 por 50 entre 2, 25. 25 menos 14 es 11. Todo sobre 13. Entonces sería 60 más. Sería 55 entre 13. Si calculamos 55 entre 13, usando nuestra calculadora, tendríamos 55 entre 13. Esto es 4,23 aproximadamente. Entonces sería 60 más 4,23. Si lo sumamos sería entonces ¿cuánto vale la mediana? Va a ser igual a 64,23. 2. Determina la mediana en la siguiente tabla de distribución de frecuencias. ¿De acuerdo? En el caso ustedes están viendo que me dan 100 datos ya. Entonces voy a encontrar la frecuencia absoluta acumulada. Es el F sub I mayúscula. 20 más 25 es 45. 45 más 23 es 68. Más 22 es 90. Más 10 es 100. ¿De acuerdo? Entonces,
el n medios va a ser igual a 100 entre 2, que va a ser igual a 50. Es decir, tengo que buscar dónde se encuentra el término central, ¿de acuerdo? Que contenga al dato número 50. Hasta acá tiene 45 datos, entonces acá no puede estar. ¿Dónde va a estar? Va a estar acá. Acá sí se encuentra el dato 50. Ahí está. Entonces quiere decir que esto de acá es la clase mediana. Esta es la clase mediana. Este es el límite inferior de esa clase mediana. El de aquí es el FM, la frecuencia absoluta de la clase mediana. Y este 45 es el F sub M que le precede a la clase mediana. Esta es la frecuencia absoluta acumulada. Ya tengo todo. Entonces, ¿cuál es la forma, muchachos? La mediana, repito, va a ser igual al límite inferior más el ancho de clase que multiplica a n medios menos la frecuencia absoluta acumulada que le precede a la clase mediana sobre la frecuencia absoluta de la clase mediana. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a colocar los datos. ¿Cuánto vale el límite inferior? 20. ¿Cuánto es el ancho de clase? Sería 10 menos 0 es 10. 10 sería. Igual. N vale 100. 100 entre 2, que va a ser 50. ¿Cuánto va? Esto acá sería 45, sería esto. 45. ¿Entre cuánto vale FM? 23. Entonces esto va a ser igual 20 más 10 por, acá tenemos 23. 50 menos 45 es 5, ¿correcto? Entonces tengo 50 entre 23. Sería igual a 20 más 50 entre 23. Si yo divido 50 entre 23, ¿de acuerdo? 50 entre 23 es igual a 2,1739. Lo próximo sería a 2,17. Entonces, sumando, tendríamos que la mediana es igual a 22,17. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos al ejemplo número 3. Según la tabla de distribución de frecuencia respecto a la propina que recibe un grupo de estudiantes, calcular la mediana. Entonces yo tengo acá, jóvenes, 50 estudiantes, ¿de acuerdo? Voy a suponer que de 0 a 5 es la cantidad que recibe estos 24 estudiantes. Vamos a poner que sea, supongamos que sea de 0 a 5 soles, por ejemplo. Este es de 5 soles a 10 soles. De 10 a 15, de 15 a 20 y de 20 a 25 soles. ¿De acuerdo? Ya, para que luego vean cómo va a ser su interpretación de esto. Muy bien. Lo primero que calculamos es la frecuencia absoluta acumulada, el F sub I. Esto va a ser igual a 24, acá sería 37, 45, 48 y 50. Ya encontré la frecuencia absoluta acumulada. Entonces ahora encuentro n entre 2, que va a ser igual a 50 entre 2 es igual a 25. ¿Dónde se encuentra el dato 25? Acá no puede ser, porque hasta acá está el dato 24. Entonces acá va a ser el dato 25. Entonces, si este es el dato 25, quiere decir que este de aquí es la clase mediana. Y este es el límite inferior de la clase mediana. Entonces, esto va a ser la frecuencia absoluta de la clase mediana. Y este 24 va a ser la frecuencia absoluta acumulada que le precede a la clase mediana. Entonces, si yo quiero calcular la mediana va a ser igual al límite inferior
más el ancho de clase que multiplica al número de datos de la muestra entre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada que le precede a la clase mediana sobre la frecuencia absoluta de la clase mediana. Esa es la fórmula, jóvenes. Entonces, si es así, esto aquí va a ser, ¿cuánto vale este límite inferior? Sería 5 más. ¿Cuánto vale el ancho de clase? 5, porque 5 menos 0 es 5. Muy bien. N vale 50. 50 entre 2 menos... ¿Esto cuánto valdría? 24. Esto vale 24 sobre... ¿Cuánto vale F sub M? Vale 13. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a... Sería 5 más 5 por 25 menos 24 es 1. 1 sobre 13. Entonces, es decir, esto va a ser igual a 5 más. ¿Cuánto es 5 entre 13? ¿De acuerdo? Si dividimos 5 entre 13, vamos a obtener lo siguiente. Sería 0,38, ¿correcto? Sería 0,38. Entonces, si es 0,38, sumado con 5, obtendríamos que la mediana va a ser igual a 5,38. ¿De acuerdo? Esto, joven, ¿esto qué quiere decir en otras palabras, muchachos? ¿De acuerdo? ¿Esto cómo se puede interpretar? ¿De acuerdo? Si la aproximamos a 5 soles, este 5 soles, ¿de acuerdo? Quiere decir que el 50% de los estudiantes reciben una propina inferior a 5 soles. ¿De acuerdo? Y el otro 50% recibe una propina superior a 5 soles. Por eso que la mediana va a dividir a este conjunto de datos en dos partes. 50% que son mayores a 5 soles y el otro 50% que son menores que 5 soles. ¿De acuerdo? Esa es la interpretación de la mediana, jovencitos. Pasemos al problema número 4. Determina la mediana en la siguiente tabla de distribución de frecuencias. Nuevamente, muchachos, siempre al número de datos hay que dividirlo entre 2, pero primero encontramos la frecuencia absoluta acumulada, que es el F sub I. Eso, joven, debe estar siempre presente. Entonces, esto vale 15 más 25 sería 40. 40 más 40 es 80. 80 más 13 es 93. Y 93 más 7 sería 100. ¿De acuerdo? Una vez que yo encuentro estos valores, que es hasta 100, voy a dividir estos datos, que es 100, n entre 2. Sería 100 entre 2 es 50. Quiere decir que el dato central es 50. Entonces, ¿dónde se encuentra 50? Acá no puede ser en esto, porque acá hay 40 datos. Y este es el dato número 50, se va a encontrar en acá, dentro de ellos. Quiere decir que esto de aquí, esto que está acá, es la clase mediana. Y este 42 es el límite inferior de la clase mediana. Esto de acá sería la frecuencia absoluta de la clase mediana, es el F sub M. Y este 40 es la frecuencia absoluta acumulada que le precede a la clase mediana, ¿correcto? Entonces, encuentro la fórmula. La fórmula sería que ME es igual al límite inferior más el ancho de clase, que va a multiplicar a n entre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada que le precede a la clase mediana sobre la clase mediana. Entonces, voy a reemplazar los datos. ¿Quién es el límite inferior?
es 42. Ancho de clase, 36 menos 36, que multiplica. ¿Cuánto vale n? N vale 100. Entre 2, menos, que esto sería 40, menos 40. Todo esto sobre 40, joven. De acuerdo, acá también es 40, acá coincide con 40. Muy bien, ahora seguimos efectuando. 42 más 6 por 50 menos 40 es 10. 10 entre 40. Un 0 sería 3 medios, que sería 1.5. Entonces sería 42 más 1,5. Entonces quiere decir que la mediana va a ser igual a 43,5. ¿De acuerdo? Eso es con respecto a la mediana, muchachos. Muy bien, jóvenes. Con eso ya estamos culminando este tema de la mediana para datos agrupados, jóvenes. Muchas gracias por su atención.